De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50.000 lempiras. Militares envían claro mensaje sobre su visión de derechos humanos en cárceles. Se molestan por denuncias de abusos y grupos humanitarios. Les recuerdan que CID dice que ellos no pueden rectorar penales. Los femicidios siguen imparables en el país al reportarse la muerte de una joven bailarina en una aldea de Sabá en Colón y de una madre y su hijo en Lempira. Despiden restos del ex canciller y magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Ernesto Paz, y recuerdan sus gestas universitarias a favor del ingreso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior. Muere don Mauricio Cepeda, conocido popularmente como El Caballo, enlace entre la prensa y los diputados. Negociaciones de Tratado de Libre Comercio con China muestran una descomunal desigualdad en la balanza comercial y esperan que Pekín se apiade de Honduras. Luis Redondo no descarta convocar a sesiones la otra semana, pero insiste en que convenio de la CAF ya fue aprobado, aunque debe ser ratificado. Daniel Ortega devuelve a la prisión al obispo Álvarez luego que éste se negara a ser desterrado, y el Papa Francisco recibe al expresidente Bill Clinton. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 5 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. El secretario de Lucha Anticorrupción y Transparencia, Edmundo Orellana, dijo esta tarde que la llegada de la misión de expertos de la ONU al país el próximo domingo despeja las dudas de los incrédulos sobre la instalación de la Comisión Anticorrupción en Honduras, al tiempo de recomendar a los que tienen causas pendientes a que huyan y se escondan porque la Sisi los alcanzará. Como respuesta a aquellos incrédulos que dicen que no viene la Sisi, esa es la mejor demostración que el gobierno va avanzando en esa tarea, en ese proyecto, y que va a ser una realidad dentro de poco. ¿Este paso qué significa? Bueno, imagínense, esa es la segunda etapa, ya a comenzar a negociar el convenio. Yo les diría a los que tienen causas pendientes que empiecen a irse del país si tienen tiempo, y si no, que se escondan, porque la Sisi los va a agarrar. Todos los sinvergüenzas van a caer. Los de ayer, los de hoy y los del futuro. Así que se preparen, porque ya la Sisi ya está próxima a venir. El funcionario reiteró e insistió que el gobierno demanda la instalación de una Sisi con colmillos e independencia. Sin embargo, cree que en el Congreso es donde se resisten para que llegue el mecanismo anticorrupción. Recuerden que está previsto que la Sisi trabaje independientemente del Ministerio Público. Si el Ministerio Público quiere colaborar, bien, y si no, pues también la Sisi va a trabajar independiente. Va a investigar independientemente y va a presentar acusaciones independientes. Así que no van a necesitar de esa combinación. Sería lo ideal que se combinaran, pero si el nuevo fiscal sale igual que este, no importa, para eso está la Sisi. Con colmillos, no, el diente se le va a quebrar, no, viene con colmillos, pero colmillos caninos, que son de león. Del gobierno es que se quede en el gobierno, falta todavía lo que pasa en el legislativo, y ahí sabe usted que ahí es el refugio de un montón de sinvergüenzas que se ampararon en las leyes de impunidad para no ir a la cárcel, que expulsaron a la MASI.
Orellana explicó que continuará como secretario de Lucha Anticorrupción y Transparencia hasta el 31 de julio y aseguró no marcharse resentido y ni por pleitos con funcionarios del gobierno. Y los que dicen eso son los de mente perversa y retorcida, concluyó el funcionario. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. El diputado nacionalista Antonio Rivera dijo que en pláticas con el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, le confesó que su partido propuso arrancar las sesiones del Congreso Nacional el próximo martes, aprobando el acta pendiente, pero sin el convenio del Banco Andino. Tengo entendido que lo que Mario Segura, jefe de bancada liberal, les ofreció es que se ratifique el acta, pero que digan en esa misma acta, vía reconsideración, que no se aprueba lo del CAF. Y que en esa forma se pueden iniciar sesiones ratificando el acta, pero no la parte del CAF. Sobre la circular que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le envió a todos los diputados, exigiéndoles que deben informar por escrito a la presidencia cuando se ausenten por más de 8 días de sus labores, Rivera cree que ese acto es una amenaza que denota la debilidad y falta de autoridad de Redondo. Nuestra autoridad, en vista que no tiene liderazgo, ni siquiera para ratificar un acta, entonces quiere darse a conocer de que para que un diputado se ausente a 8 sesiones, o sea, 3 semanas, tiene que pedirle permiso a él como presidente ilegal. Creo que es simplemente notoriedad. Mire, yo conozco diputadas de Libertad y Refundación que han estado ausentes más de 1 año y no sé si pidieron permiso y no sé si los dieron con goce de sueldo. Entonces yo creo que es un acto de notoriedad, quiere desviar la atención que tenemos ya 35 días de vacaciones, entonces quiere sentir su voz de mando a través de una circular que ya está en la ley orgánica. Rivera explica que la tradición es que no se solicita permiso porque nadie se ausenta más de 3 semanas sin notificar. En rueda de prensa, el presidente del Congreso, Luis Redondo, no descarta reanudar sesiones la próxima semana y sobre el convenio con la Corporación Andina de Fomento, insiste en que este ya fue aprobado. No obstante, el acta deberá ser sometida a votación para ser aprobada o no, aseguró. Las vacaciones de los diputados del Congreso Nacional de 35 días calendarios continuarán esta semana y no está claro el panorama para despertar la agenda legislativa para el próximo martes. Son varios trabajos los que estamos haciendo y vamos a seguir trabajando en esto y vamos a anunciar oportunamente la convocatoria que probablemente ya sea el próximo martes. Para el titular del legislativo, el tema del Banco Andino no es la piedra que tranca el reinicio de las sesiones, pues este dice ya se aprobó y en eso insiste, ya no hay vuelta atrás. Recuerde que nosotros ya aprobamos el decreto del CAF, eso no hay discusión de eso, no hay ningún procedimiento ni nada que pueda impedir que nosotros cambiemos los votos o hagamos algo al respecto. La Constitución está clara y hay que recordar eso. Ya la Constitución dice lo que nosotros hicimos en el Congreso Nacional y eso ya está aprobado. Pero el diputado Redondo entra en contradicciones cuando deja entrever que el acta con la adhesión de Honduras al Banco Andino puede tener o no los votos en la primera sesión ordinaria después del receso. Cuando lleguemos a la sesión podamos discutir y aprobar el acta que puede resultar con los votos o no para que se siga con el procedimiento que corresponde de acuerdo a la Constitución y la ley orgánica. Según Redondo, este miércoles recibió una carta del Banco Andino donde los ejecutivos le expresan su voluntad de financiar todos los proyectos de energía para potenciar las líneas de transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una nota del CAF de este día, no la he leído todavía, donde nos informan de la disposición de que tiene el CAF para poder financiar todos los proyectos que se requieran para transmisión de energía, sobre todo en este momento que hay tantos problemas de energía en el país. Esa es una muy buena noticia. En comunicación con Telenoticias, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, asegura que a esta fecha no existen acuerdos ni consensos con la Junta Directiva del Legislativo para aprobar el acta pendiente, mientras al menos 18 de los 22 diputados liberales mantienen firme su postura de no prestar sus votos para llegar a una mayoría simple y darle así el visto bueno al Banco Andino.
En otra temática actual, la Junta Proponente inició este miércoles la fase para las tachas y denuncias a postulantes para la selección y elección del fiscal general y adjunto. En tanto, comenzarán en paralelo las pruebas de confianza. La fase de tachas y denuncias del proceso para la selección de la nómina de candidatos y candidatas a fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público 2023-2028 inició este miércoles 5 de julio, pero aún el formulario publicado en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública no registra ningún ingreso. Hay un formulario que está ya en la página del Instituto de Acceso a la Información Pública y ahí pueden abocarse a ellos, ¿no? Solo 22 de 26 abogados que presentaron candidaturas al proceso siguen en contienda y deben someterse a varias pruebas, conociendo que en la lista que llegará al Congreso Nacional el primer día de agosto de 2023 habrá cupo solo para 5. Antes deben salir bien librados de las tachas y denuncias. Usted sabe que también debemos de evitar el espacio para la calumnia, la diatriba, que son elementos que también son penados por la ley. Obviamente un mínimo fundamento se deberá tener, ¿verdad? Comprobable, que es lo que justamente la Junta Proponente va a valorar para poder echar a andar todo ese proceso. Según este analista, es todavía pronto para que las personas que, con razón legal justificada, presenten tachas o denuncias en línea o de manera personal, una fase que termina el lunes 10 del presente mes. El tema de tachas, más que los ciudadanos denuncien, es el hecho que la Junta Proponente aplique criterios constitucionales que inhabilitan a varios de los candidatos que aún están concursando, ¿verdad? Por ejemplo, los criterios de inhabilitación por parentesco, porque están ejerciendo cargos públicos, porque fueron, por ejemplo, o presidieron parte de la Junta Nominadora. Las tachas y denuncias se presentan de manera presencial en la Escuela Judicial del Poder Judicial o en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública en la dirección juntaproponente.mphn@gmail.com. Organizaciones que conforman el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia se encuentran vigilantes en cuanto a la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. Por ahora su mirada se centra en el proceso de tachas y denuncias. Luego, pues, cuando le toque pues el trabajo al Congreso Nacional, igual seguimos dándole seguimiento y vigilancia a todo el proceso de la elección de lo que sería el fiscal general y el fiscal adjunto, considerando pues de que es una de las cadenas, uno de los eslabones importantes en la cadena de la aplicación de justicia en este país. Consideran que es clave un adecuado proceso de nombramiento que garantice la independencia política del Ministerio Público. Nos preocupa además porque la elección del fiscal general es una condición necesaria en el país para que ponga a prueba la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia y para que crea las condiciones necesarias para que se instale la CICI, la Comisión contra la Impunidad en Honduras, y para que la CICI también tenga efectos o resultados positivos. Para este exfiscal hay grandes desafíos en esta elección, tomando en cuenta los intereses de por medio. Primero de los intereses políticos visibles y luego los intereses económicos que están detrás. Entonces es el contraste entre la necesidad que tiene la sociedad hondureña de instituciones fuertes, independientes, al margen del sometimiento, y unas dirigencias políticas que tienen razones de sobra por sus prácticas contrarias al orden público, contrarias a la decencia pública, por sus compromisos con la corrupción, que están interesados en controlar estas instituciones. Esperan que la Junta Proponente no se someta a ningún tipo de interés y que escojan a la mejor nómina de 5 candidatos que enviarán al Congreso Nacional que reúnan características de ser independientes, capaces y valientes. Más adelante, militares responden que no son tontos como para no entender la obligación que tienen de respetar los derechos humanos en las cárceles. El precio de los combustibles es presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada.
El precio de los combustibles fue presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Sencol, reconocida empresa en el mercado del transporte, inauguró su nueva sucursal de Volkswagen Camiones y Buses en San Pedro Sula, diseñados para brindar seguridad, confiabilidad y tecnología de vanguardia. La marca Volkswagen Camiones y Buses es una marca de más de 40 años de historia. Somos parte del grupo Volkswagen de Alemania, ¿sí? El brazo de sus vehículos comerciales, tanto en camiones como en buses. Somos líderes de mercado en Brasil a más de 20 años, ofrecemos productos camiones desde los 3,5 toneladas hasta 120 toneladas de arrastre, ómnibus o buses también. La nueva sucursal cuenta con talleres especializados y técnicos certificados para brindar el soporte necesario y mantener los camiones en óptimas condiciones. Nosotros en Sencol nos unimos a empresas líderes en el mercado y Camiones Volkswagen y Buses vienen a complementar esa oferta que tiene Sencol para el mercado hondureño. La gran inauguración contó con la presencia de distinguidos clientes y ejecutivos de la fábrica Volkswagen de Brasil. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en BAC. Puedes ganarte un Toyota Agya, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. La Mesa de Derechos Humanos expresó este miércoles su preocupación por la campaña de desprestigio surgida en las últimas horas en contra de los defensores Edme Castro de ASI Participa, Delma Ordóñez de la Asociación de Privados de Libertad, Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Blanca Izaguirre, comisionada de los Derechos Humanos, Rihanna Ferrera de Cozumel y Yugo Maldonado del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, a quienes pretenden vincularlos con la Mara MS-13, que presiona al gobierno para que les dé privilegios a los privados de libertad, situación que les coloca en un riesgo inminente contra su vida. Los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos demandan a la administración Castro y el Estado realizar de forma inmediata una investigación imparcial, diligente y pronta que lleve a dar a los responsables de esta campaña, que lleva de fondo una amenaza para acallar voces que se levantan contra violaciones de los derechos humanos que están siendo objeto los privados de libertad en las cárceles del país. La Mesa de Derechos Humanos investiga las declaraciones del comandante de la Policía Militar, Ramiro Muñoz, quien manifestó que a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado, frases que consideran estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos y que sospechosamente las mismas fueron publicadas antes de que se lanzara la campaña por redes sociales. También piden que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Protección, llame al comandante de la Policía Militar para que dé cuenta de sus declaraciones, al tiempo de recordarle a la presidenta Castro que en su plan de gobierno prometió mayor protección para los defensores de derechos humanos y de igual manera pidieron al alto comisionado de la ONU proteger a las personas señaladas en la campaña. Sobre este tema, el comandante de la Policía Militar de Orden Público y encargado de las cárceles del país denunció que hay organismos con la bandera de defensores de los derechos humanos que se han vuelto cómplices de las organizaciones criminales que operan dentro de los recintos penitenciarios. Si alguien va a proteger el derecho humano de los privados de libertad, es de todos los privados de libertad, no solo una organización criminal. Pero si yo solo tengo una ONG para proteger a uno o a otro, yo creo que es evidente. Y si encontramos en esos procesos nosotros personas que no se dedican a defender el derecho humano, sino a proteger organizaciones criminales, mire, se van a llevar el susto de su vida. ¿Por qué? Porque se van a detener.
Tenemos las pruebas, Entonces, solo les pedimos, todos los entes protectores de derechos humanos son bienvenidos. Solo les pedíamos nosotros 48 horas para tomar el control de los centros. Hoy pueden entrar a todos los centros de todo el país sin ningún problema. Bueno, han escuchado. Según el comandante de la PMOP, que es el jefe de la intervención, es el que preside la intervención en los centros penales, el que está a cargo de los centros penales, hay organismos que trabajan con bandera de derechos humanos, pero que se dedican a ayudarle a las organizaciones criminales dentro de las cárceles para que estos puedan lograr sus objetivos. Básicamente esa es la denuncia. Por eso es que la Mesa de Derechos Humanos afirma que hay una campaña contra varias instituciones y personas que mencionamos hace algunos minutos aquí en el noticiero, acusándolas que están presionando al gobierno para que se les dé privilegios a los privados de libertad. Pongo en contexto en qué consiste la denuncia que hizo hoy el coronel Ramiro Muñoz y ahora esta reacción de la Mesa de Derechos Humanos denunciando que hay una campaña contra defensores, contra la titular del CONADE y la periodista Wendy Funes, además del presidente del CODE, y por eso piden investigar al jefe de la Policía Militar del Orden Público, que ya lo escucharon hace algunos minutos. Los militares fueron claros este miércoles en Frente a Frente al indicar que en las cárceles los derechos humanos de los privados de libertad tendrán restricciones mientras se pone orden, al tiempo que salen al paso sobre denuncias de abusos que ya se estarían cometiendo en los recintos carcelarios. El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, con firmeza aseguró que durante la intervención de la Policía Militar de Orden Público en el sistema penitenciario, primero van a prevalecer los derechos de las personas honradas. Primero van a prevalecer los derechos humanos de las personas honradas, los que quieren este país, de las personas que se levantan día con día a ganarse la vida para sustentar a su familia. Estas declaraciones dejan entredicho la garantía de los derechos humanos para los privados de libertad, asegura el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, que además denuncia maltrato físico contra los reclusos bajo el mando de la Policía Militar. No cometa yerros que los hagan ver buenos y que son malos. Toda vejación a los derechos humanos es una violación a las garantías ya establecidas. Las reglas mínimas del privado de libertad deben de respetarse totalmente. El jefe del Estado Mayor Conjunto pide a las organizaciones defensoras de derechos humanos que investiguen antes de denunciar estos abusos y asegura que las puertas de las cárceles están abiertas para quienes quieran acompañar el proceso de ordenamiento penitenciario. Pueden hacer sus investigaciones. Ya salieron unas fotos ahí que supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Bueno, habría que ver si no son ellos mismos que están haciendo estas violaciones. Habría que investigar, investiguemos, pero de primas a primera empezar a decir que nuestros efectivos, que nuestra policía militar está ya violentando los derechos humanos, hay que investigar primero. Este experto en seguridad explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que los militares y efectivos policiales no son los indicados en el manejo de los centros penitenciarios debido a los abusos y el maltrato contra los privados de libertad. Debe haber un respeto absoluto en la gobernabilidad de los centros penitenciarios para que no hagan daño al resto de la sociedad, pero no podemos obviar que como seres humanos tenemos que tener un trato digno a todos los seres humanos y no tener conductas autoritarias copiadas en otros países donde no hay un respeto a los seres humanos en lo absoluto. Nosotros no somos ignorantes de violar los derechos humanos de alguien. Ya, mire, si hay institución, Renato, que está adiestrada y con el compromiso de proteger los derechos humanos, yo creo que entre el año pasado y se han recibido las mayores capacitaciones en derechos humanos. Pero mire, por respeto, no le ponemos los videos para que mire que enfrentamos.
A partir del 1 de julio, la Policía Militar retomó la administración de los 25 centros penitenciarios en Honduras. Y esta mañana, en un amplio diálogo en frente a frente con la cúpula militar, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, se refirió a los cuestionamientos que organismos defensores del medio ambiente hacen a raíz del anuncio del gobierno que construirá una mega cárcel que dice es irreversible. Así lo dijo el ministro de Defensa, que es irreversible la construcción de esa cárcel en la isla del Cisne. La cárcel en el Isla del Cisne va. ¿Cuándo comienzan? Nosotros estamos esperando comenzar a recibir las ofertas menos de mes y medio. Y siendo totalmente con un concurso público donde puedan ofertar en el sentido de poder tener las mejores condiciones económicas y también de aspectos técnicos, porque no solo tiene que ver el aspecto económico, sino también el aspecto de seguridad. Y en ese sentido, así se ha ordenado por la presidenta, que las Fuerzas Armadas sean las responsables de ese proceso para que se lleve a cabo la construcción de esta granja penal. La Policía Militar de Orden Público tomó este miércoles el control del penal en Choluteca y tuvo su primer roce con los familiares de los privados de libertad al no permitir el ingreso de alimentos a los reclusos. Tal como se había anunciado, este día en horas de la mañana fue intervenido el Centro Penal de Choluteca por la Policía Militar, quienes quedan al frente de su operatividad, buscando reducir a cero toda fiesta de corrupción. Estamos iniciando con nuevas medidas, nuevos controles y se le garantiza a la población de que aquí nosotros estamos amparados con la ley del Instituto Penitenciario, ¿verdad? Nosotros trabajamos y le garantizamos también a la población esto, que aquí no se va a salir fuera de la norma. Estamos llevando a cabo una misión, lo que es requisa en las instalaciones del centro penitenciario de aquí de Choluteca, en los principales módulos o hogares donde se encuentran los privados de libertad. El malestar se hizo sentir por parte de los familiares de los privados de libertad, ya que producto del traspaso a la Policía Militar no se permitió el ingreso de alimentos al recinto penitenciario. No los dejan entrar los alimentos y estamos acá nosotros como padres de familia. Tenemos derecho de saber de ellos que van a comer, ¿me entiendes? Eso lo hubieran hecho ayer y el lunes, que lo tenían propagado para el lunes y el martes lo hicieron. Hoy miércoles está malo. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Una nueva pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder de Honduras, el Consejo de Ministros ha ampliado el estado de excepción hasta el 19 de agosto. Atentos a esta noticia. El primer grupo de becarios hondureños que estaban estudiando en Taiwán llegó este martes a las ciudades de Beijing, Tianjin y Xi'an, en China popular, para continuar con sus estudios universitarios. Los jóvenes hondureños estudiarán en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales, la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, la Universidad de Tianjin y la Universidad Politécnica del Noreste. Al respecto, el canciller hondureño informó en sus redes sociales que se estaba cumpliendo con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro para solucionar y apoyar a los becarios que estaban en Taiwán para que puedan concluir con sus estudios. Hoy en Consejo de Ministros se decidió ampliar el estado de excepción hasta el 19 de agosto en los municipios donde había estado vigente de forma parcial y en el Distrito Central y San Pedro Sula de forma total. Esto es una medida que aporta al control de la delincuencia y violencia según las autoridades. Es una medida que se toma al más alto nivel político de la nación. Recuerdo que nosotros como profesionales de la seguridad del Estado, como miembros de un organismo de seguridad del Estado, pues hacemos las recomendaciones necesarias y si observamos que la disminución de los homicidios en esos sectores donde están contenidos los municipios, que en este momento son 175 a nivel nacional, hay una baja en la incidencia delictiva y otros delitos conexos, entonces nosotros recomendamos al más alto nivel y ellos nos apoyan. Es por esto que este día pues, se ha logrado la extensión por 45 días más del estado de excepción, finalizando prácticamente el 19 de agosto del año 2023. Las autoridades de seguridad aseguran que solicitarán una ampliación en el caso que se siga obteniendo los resultados que hasta la fecha se tienen, sobre todo en los municipios con mayores registros de hechos violentos.
En una operación de impacto en la colonia Planeta de San Pedro Sula se capturó a 5 supuestos integrantes de la pandilla 18, según las autoridades, vinculados a hechos violentos en la zona norte. Entre los detenidos figura Franklin Dubán Luis Romero, alias Lail, señalado como uno de los participantes en el homicidio múltiple ocurrido en la colonia Victoria de Choloma. La fundamentación científica de la participación de alias Little One es una huella palmar en el vehículo que participó y que se demuestra a través de video forense su participación en esa muerte múltiple. En esta operación se decomisó un fusil AR-15, 4 pistolas, municiones, así como chalecos antibalas, además de un paquete conteniendo bolsitas llenas de cocaína. En el primer día del toque de queda que inició la noche del martes en San Pedro Sula, las autoridades de seguridad desplazaron efectivos por diferentes barrios y colonias de la ciudad. Los cuerpos de seguridad estiman que más del 90% de la población cumplió con la medida de restricción de no circular después de las 11 de la noche. Y realmente pues las personas, los ciudadanos demostraron que sí se puede, ya que en 2 ocasiones encontramos solamente a unas personas que se encontraban jugando en una cancha. El día de ayer pues era más socialización, fuimos bastante condescendientes, ya que hay personas que dicen desconocer el toque de queda. En ese sentido pues los requerimos y les permitimos que se fueran a dormir. Sin embargo, a partir de esta noche de miércoles, las personas que se encuentren en las calles después de las 11 de la noche, sin las justificaciones ya establecidas, serán requeridas y trasladadas a diferentes estaciones policiales por un término de 24 horas. Las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar de Orden Público, entregaron a las autoridades de El Salvador al ciudadano de ese país, Cruz Armando Martínez Alfaro, de 29 años, un miembro activo de la Mara Salvatrucha, escarcelado este miércoles de la prisión de Ilama Santa Bárbara por haber cumplido su condena. Este ciudadano de nacionalidad salvadoreña tenía delitos pendientes en el hermano país de El Salvador, entre ellos delitos relacionados a homicidios, y de igual manera se está calificado como miembro activo de la estructura criminal Mara MS. En ese sentido, se ha conformado una cápsula de seguridad para trasladarlo hasta el sector fronterizo, la aduana del Amatillo, donde ha sido entregado ya a las autoridades de la Policía Nacional de El Salvador. Martínez Alfaro, alias Búnker, fue trasladado de Ilama Santa Bárbara a la aduana terrestre de El Amatillo para su entrega al Centro Antipandilla de El Salvador para su juzgamiento por la presunta comisión del delito de homicidio agravado. Ante la ola de violencia e inseguridad en el país, diversos sectores piden a los operadores del 911, cuya operatividad está en manos de Ondutel, dar un reporte real de las cámaras que están funcionando. Estas imágenes trascendieron el 1 de julio, donde se constata que las cámaras del 911 no funcionan, a pesar que el gerente de Ondutel, José Antonio Morales, asegura que sí están en operaciones, pero la historia parece ser otra, y los reclamos vienen de los sectores afectados por la violencia, como el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Y hoy me llamo el gerente de Ondutel para disque regañarme, porque estoy pidiendo que renueven el contrato de alguna manera con el 911. Tenemos 1.200 cámaras que desde que está el gobierno no operan en la costa norte. A criterio de los expertos en temas de seguridad, las cámaras del 911 son vitales para que dé resultados las medidas que implementan las autoridades para combatir la inseguridad. Y desde luego, con todas estas medidas que se están tomando del estado de excepción y el toque de queda, el no disponer de esta herramienta que contribuye para propósitos de información, de investigación y de inteligencia, para que las operaciones sean exitosas, estaríamos identificando un problema que prácticamente disminuye la capacidad que se debe de tener integralmente para poder crear condiciones de seguridad en el país. En iguales términos opina el director de Justicia y Seguridad de la SJ, Kenneth Madrid, quien exhorta al gobierno para que exista una solución integral para que determine el funcionamiento de las cámaras del 911. Nosotros esperamos que haya una solución integral por parte del gobierno, que venga a determinar
la utilización completa de todas las cámaras y además también determinar cuáles han sido saboteadas o están en mal estado y que necesitan ponerse en funcionamiento. La población asegura que las cámaras son necesarias para la seguridad ciudadana y que se debe priorizar el tema. Por supuesto que son muy importantes para la población, pero lo más importante sería que le dieran el uso adecuado. Que exista una buena operatividad. Sí, por supuesto, que exista una buena operatividad allá en las instalaciones principales. Sí, yo pienso que son necesarias para ver qué es lo que hacen las demás personas que andan delinquiendo, ¿verdad?, por las calles. Telenoticias buscó la versión del gerente de Hondutel, José Antonio Morales, pero no hubo respuesta, ya que Hondutel es el encargado de la operatividad de las cámaras. José Andino, Telenoticias. Bueno, a propósito del 911, Miroslava Serpas Hernández fue juramentada en el cargo de presidenta de la Comisión Interventora de la Dirección del Sistema Nacional de Emergencia 911. El acto de juramentación lo realizó el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, y el secretario general, Celso Alvarado. Así que Miroslava Serpas, que estuvo en servicio civil, ahí se produjeron enfrentamientos con el titular, ahora será la encargada de presidir la Comisión Interventora de la Dirección del Sistema Nacional de Emergencia 911. Esta tarde fueron sepultados los restos del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el doctor Ernesto Paz Aguilar, un intelectual y académico que aportó mucho a la democracia y la academia. Y sus compañeros de luchas universitarias le recuerdan como un hombre solidario que libró batallas estudiantiles para que la juventud tuviera acceso a la universidad en sus luchas allá por finales de la década del 60 del siglo pasado. Cánticos y un profundo pesar predominaron esta tarde durante el sepelio del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Ernesto Paz. Quizás para la juventud un desconocido, sin embargo sus amigos lo recuerdan como un extraordinario académico, jurista y político que aportó a la sociedad. Otros de sus amigos retroceden en el tiempo para destacar el aporte de un joven oriundo de Pespire, quien destacó desde sus inicios como líder estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma. Quizás muchos no saben que este hombre, junto a un grupo de compañeros, cuando era presidente del FRU, emprendió una lucha para abrir las puertas de la máxima casa de estudios a la juventud de la década de los 60. El primer tema que nos propusimos fue abrir la universidad a la juventud hondureña. ¿Cuál era esa propuesta que hicimos desde el movimiento estudiantil? Fue la de que los egresados de educación media pudieran ingresar a la universidad. Cuenta Espinal que gracias a esa lucha del joven Ernesto Paz, los estudiantes de las normales pudieron matricularse en la carrera de pedagogía en la Universidad Autónoma, los egresados de los institutos técnicos en las ingenierías y los del Instituto Central graduados como peritos mercantiles en las carreras de economía. Ya éramos delegados, Ernesto y yo, éramos delegados al claustro pleno y al Consejo Universitario por la Federación de Estudiantes Universitarios y por el Frente de Reforma Universitaria. Esa lucha permitió entonces que de 3.000 estudiantes pasara de un solo la universidad a 12.000 estudiantes. Otros de sus amigos lo describen como un hombre solidario e intelectual con aportes a la democracia. Era un gran valor académico, profesional, político, que indudablemente dejó huella en el campo que él bregó. Ernesto Paz desde el primer momento se distinguió porque es un hombre brillante, sencillamente. Destacaba por su inteligencia, por su educación y también porque era un hombre que tenía mucha cultura, ya desde entonces era un gran lector. En el ámbito académico, durante más de 3 décadas fue catedrático de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Defensa. Autor de libros y artículos académicos y documentos de investigación, especialmente vinculados a los partidos políticos y reformas políticas en Honduras y Centroamérica. Es un gran ciudadano, hoy que descanse en paz. Yo expreso mis más sentidas condolencias a la doctora Lisette Rivera, a su hija y a toda su familia.
porque es una pérdida muy grande para la juventud de Honduras, la política y también la jurisprudencia de la patria. También el doctor Ernesto Paz se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores en la administración del extinto expresidente Carlos Roberto Reina. Más adelante, Palmerola International Airport reitera el llamado al gobierno para una negociación directa antes del arbitraje internacional. Pero antes, cuando se es joven, verificar su estado financiero puede parecer algo que debe esperar. Pero el evaluar de manera rutinaria en dónde se encuentra puede beneficiarle hoy y más adelante, y así se lo contamos en Educación Financiera para que considere estos siguientes pasos. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Entienda sus activos y pasivos. Los activos pueden incluir efectivo, ahorros, acciones, bonos y cualquier otra cosa de valor. Los pasivos pueden incluir una hipoteca, préstamos para estudiantes y deuda de tarjetas de crédito. Calcule su patrimonio neto cada año sumando el valor de todos sus efectivos y restando sus pasivos. Evalúe sus metas. Es posible que algunas de sus metas a largo plazo, como viajes y la jubilación, no cambien mucho de un año para otro. Las metas a corto plazo, como terminar de pagar una factura de tarjetas de crédito, y a mediano plazo, incluido ahorrar para una casa, pueden cambiar con más frecuencia. Quizá quiera reevaluarlas cada 3 o 6 meses. Revise su informe de crédito. Su informe de crédito contiene información sobre el estado de sus cuentas de crédito y su historial de pagos de facturas. Un buen puntaje de crédito es crítico y fundamental para calificar para préstamos con las mejores tasas de interés posibles. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este miércoles el Congreso Nacional informó del sensible fallecimiento de Mauricio Cepeda, más conocido en los círculos periodísticos y políticos como El Caballo, un eterno colaborador de la prensa en la Cámara Legislativa, mientras fungió como empleado en ese poder del Estado. Mauricio, o El Caballo, como le decíamos cariñosamente, ha recibido enormes muestras de solidaridad de periodistas, diputados y hasta sus mismos familiares, claro está. Lo querían mucho. Luchó en el último mes contra una enfermedad terminal que lo llevó a internarse en el Hospital San Felipe, de donde ya no salió con vida. En el año 2022, el Legislativo reconoció la trayectoria de Mauricio Cepeda como uno de los empleados de mayor antigüedad, al condecorarlo con una placa y medalla de oro por sus servicios como enlace entre periodistas y diputados. En otra información, el cadáver de una joven que estaba desaparecida desde el pasado 1 de julio fue encontrado la tarde de este miércoles, confundida entre unas palmeras en la aldea Las Golondrinas, en el municipio de Sabacolón. La joven de 18 años fue identificada como Rosa Martínez, quien, según la versión de los familiares, trabajaba como bailarina en una discoteca de la zona. Al momento del levantamiento del cadáver, el equipo forense extraoficialmente comentó que el cuerpo de la joven presentaba claras señales de haber sido ultrajada sexualmente y con signos de violencia extrema. La pacífica comunidad de Santa Cruz Lempira, en el occidente de Honduras, no termina de salir del asombro ante el crimen de una madre y su hijo en circunstancias que aún no precisa la policía del sector. Las víctimas mortales responden al nombre de María Lidia Hernández, de 44 años de edad, y su hijo Naún Hernández, de 17 años, ambos residentes en el lugar donde se suscitaron los hechos. Un agente policial resultó herido tras intentar ejecutar una orden de captura en la colonia 10 de julio en el Progreso Lloro. El responsable de la agresión contra el oficial se opuso a su captura e infirió varios machetazos al agente, quien respondió en su defensa. El policía fue trasladado rápidamente en una ambulancia a un centro asistencial en San Pedro Sula, en donde se recupera, mientras el responsable se encuentra herido de bala.
En otra temática, los ejecutivos de la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Palmerola afirman que están abiertos para negociar con el Estado y piden al gobierno que agoten la cláusula del contrato de arreglo directo que ya iniciaron para llegar a un acuerdo antes de llevar el caso a un arbitraje internacional. El arreglo directo tiene un plazo de 6 meses. En esos 6 meses, si llegamos a un arreglo, pues qué bien. Las partes vamos a terminar con buen fin este proyecto, y si no llegamos a un arreglo y transcurren los 6 meses, tenemos la vía libre para llevar a un arbitraje nacional o internacional. En este caso es internacional por el monto de la cuantía de la reclamación que hoy le estamos haciendo al concedente. Espir, presidente del Consejo Administrativo de Palmerola, aseguró que le extraña que el secretario de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, se haya declarado en rebeldía para no contestar, lo que significa que es omisión y una violación de los deberes de los funcionarios. Esto es omisión. Y la violación de los deberes de los funcionarios se da por acción y por omisión. Y está en una clara omisión. Todos estos oficios nosotros los tenemos documentados, están recibidos. Y no tenemos el día de hoy una contestación. Es por eso que nos extraña mucho estas declaraciones y que las lleven a un plano público cuando ya está iniciado un proceso. Cuestionó que la concesionaria ha bajado mucho la cabeza, aceptando reiterados incumplimientos por parte del concedente, en este caso el Estado. Ellos no hablan hoy por hoy que el 80% de las obras que ellos obligaron contractualmente no las han entregado, explicó Spears. En tanto, el secretario de la CIT dijo en su comparecencia de este martes que el proceso de concesión fue viciado en la adjudicación y licitación, y este miércoles se llamó al silencio ante la petición del concesionario. Las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Honduras y China buscan disminuir la desigualdad comercial, pues mientras Pekín exportó a Honduras el año pasado 2.100 millones de dólares, Tegucigalpa apenas exportó 10.6 millones de dólares y se espera que China considere esta clara desventaja, además de tomar en cuenta el impacto que puede traer al país la liberalización de algunos rubros. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La negociación de un tratado de libre comercio con China le puede traer muchos beneficios económicos a Honduras. Sin embargo, el gobierno tendría que lograr un trato diferenciado y preferencial, tomando en cuenta la clara desventaja de un país pobre frente a la segunda potencia mundial. Esto va a ser una mesa de trabajo entre una potencia y un país en vías de desarrollo. Desde ahí ya eso indica que definitivamente Honduras tendría que recibir un trato flexible, preferencial y especial para que los productos que nosotros producimos puedan ser exportados a ese mercado. El diferencial en el intercambio comercial es enorme. Solo en el 2022, según el Banco Central, China le exportó a Honduras casi 2.100 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Honduras hacia ese país apenas alcanzaron 10.6 millones. Ante esto, el gobierno está obligado a negociar bien. China lo que busca en el gobierno de Honduras es el apoyo político que le podamos dar en sus relaciones internacionales, que tanto necesitan, ¿no?, para consolidarse como una verdadera potencia mundial. Allá depende de la inteligencia que tengamos nosotros para apoyarlos a ellos políticamente y sacarle buen provecho a las relaciones comerciales. También se debe pensar en las consecuencias que puede tener a futuro la liberalización de algunos rubros, como la agricultura, que ha quedado en desventaja con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Si el CAFTA, que aún está vigente con Estados Unidos, permite que el mismo rubro pueda ser negociado con el país oriental, China Popular, creo que es una ventana más, porque es un nuevo mercado que nuestros agroindustriales o importadores pueden inspeccionar, ¿verdad? A veces es más barato en el país asiático que en Estados Unidos, y con ello se logra también la estabilidad del consumidor hondureño para evitar un incremento al consumidor. Funcionarios han explicado que el gobierno busca impulsar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, diversos sectores afirman que desconocen cuáles son las condiciones de China o qué está dispuesto a ceder Honduras, por lo que piden más transparencia en el tema.
Para el día de mañana se tiene prevista la llegada del ministro de Comercio de China para iniciar las negociaciones del tratado comercial y también anunciaron que habrá ronda de negocios entre empresarios chinos y hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Representantes de los productores de arroz, agroindustriales y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería acordaron un nuevo precio de garantía de 500 lempiras para el quintal de arroz que estará vigente hasta el mes de marzo del próximo año. El precio es efectivo también a partir del 1 de abril. Significa que todos aquellos productores que han vendido su arroz a partir del 1 de abril hasta la fecha van a tener que regresar a las agroindustrias para que les hagan el ajuste que corresponde. Es muy importante obtener un precio de garantía porque eso permite que los productores se sientan animados para sembrar, ¿verdad? Si no tenemos un precio de garantía, si no hay disponibilidad de crédito, difícilmente vamos a tener productores con deseos pues, de sembrar arroz. El incremento fue de 30 lempiras a favor del productor, pero advierte que este no se debe trasladar al consumidor final, ya que el acuerdo lo que busca es garantizar que los agroindustriales compren el arroz que se produce en Honduras, a pesar de que este año pueden importar este producto sin aranceles desde los Estados Unidos, como lo establece el Tratado de Libre Comercio con ese país. En Hagamos Negocio le contamos cómo un modelo integral de servicios puede ayudar a mejorar la administración de sus micro y pequeñas empresas. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Los propietarios de micro y pequeños negocios pueden mejorar los procesos de formación, estrategia y finanzas a través del programa Modelo Integral de Servicios Empresariales que ofrece la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. El proyecto ya lo que pretende es fortalecer esas capacidades, poderles formar y poderle decir al empresario, bueno, usted no nació como un todólogo, ¿verdad? Usted no es financista, no es administrador, no es recursos humanos, tal vez carece de ciertos conocimientos y ahí es donde el proyecto los aborda. Ofrecemos un acompañamiento personalizado, ¿verdad? Cada una de las empresas acceden a esta etapa donde un asesor asignado va a estar acompañándole en más de un año. La administración improvisada hace que muchos negocios fracasen, por ello se busca fortalecer áreas como la administración financiera, la producción y calidad, estrategia de ventas, la innovación y la tecnología. Comúnmente notamos que las empresas pues están administradas y dirigidas de forma muy improvisada, ¿verdad? Solo vemos el día a día y no miramos hacia el futuro, entonces esa parte de planeación estratégica, mercado y ventas, estamos con la parte también de recursos humanos, fiscal tributario, que ahí miramos toda la parte legal de constitución, todo lo que tiene que ver también con contratos de trabajo, todo lo que necesita la empresa para poder operar de forma pues eficiente. El objetivo es que las empresas puedan crecer y ser sostenibles financieramente. Los interesados pueden solicitar el acceso al programa a través del correo a alonso@ccit.hn. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. El noticiero líder recibe en este momento un mensaje del dirigente del transporte, Jorge Lanza. Vienen las medidas de presión el próximo lunes 10 de julio. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dice Jorge Lanza que el sector transporte ha estado subsidiando a la fecha el valor por concepto de tarifa compensatoria de 3 lempiras, aprobado en el mes de abril de 2022, a fin de no trasladar el incremento del pasaje al usuario del transporte público, que a la fecha se le adeuda al sector los meses de noviembre y diciembre del año 2022. Y del presente año se les deben los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y lo que va de julio. En resumen, les deben 8 meses. Que el sector transporte ha demostrado comprensión y diálogo con el gobierno en la búsqueda de soluciones ante la problemática, pero no ven intenciones de pago por parte de la Secretaría de Finanzas y del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Solo incumplimientos. En consecuencia, el sector transporte le está pidiendo disculpas a la población por las medidas que tomará a partir del día lunes 10 de julio. Pues ya lo saben, si no les pagan el 10 de julio,
vamos a tener trancada esta ciudad y de repente otros sectores del país. Si les deben, hay que pagarles. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, la Secretaría de Salud comienza a ceder ante las presiones de los colectivos de Libre. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos la historia de un locutor de radio que combina su vocación radial o radiofónica y conexión con la audiencia con un negocio de gastronomía y venta de jugos naturales. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Joseph Cruz es un joven de 37 años que se adentró en el mundo de las comunicaciones desde muy temprano como locutor de radio. Hoy cuenta con su propia empresa Mercadeo Producciones y su emisora 24/7 Live, donde entretiene a su público. Nuestra empresa se llama Mercadeo Producciones, ¿verdad? Que de Mercadeo Producciones se degrada Deli King, se degrada también 24/7 Live, que es una emisora web que tenemos ya 6 años de tenerla en vivo, donde hay locutores, hay periodistas, hay contactos en vivo con nuestra gente también, pero es una radio más dedicada para la web, ya la radio del futuro, ¿verdad? Pero ese emprendimiento no le bastó a Joseph Cruz. Luego de pasar por importantes casas radiales y televisoras, la pandemia lo obligó a crear otro emprendimiento, Deli King, un negocio de comidas rápidas que opera desde su casa en la colonia Monseñor Fiallos y que combina con la emisora 24/7 Live. Es un concepto de comida rápida que le ofrece alitas, le ofrece chuleta. La chuleta es muy diferente a la chuleta que comemos porque la nuestra es con el toque de la costa norte, con tajaditas de guineo verde. Es súper deliciosa y es a la barbacoa. También tenemos menús propios como nuestro lanzamiento de la hamburguesa, que la hamburguesa es un concepto de una hamburguesa normal con doble carne, doble queso, lleva decorada 2 alitas y un pan premium. Además de crear sus propios platillos en su negocio, Cruz también prepara sus propias salsas y jugos naturales, y es una fuente de empleo para los capitalinos. En el caso de Deli King sí tiene una planilla de 3 personas, ¿verdad? Como empleo directo, empleos indirectos, pues dentro de Mercadeo Producciones en las compras y todo eso se generan aproximadamente unos 30 empleos indirectos. Joseph Cruz es un joven polifacético que le ha permitido emprender sus negocios y hasta dedicarse a la música como cantante. José Andino, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Mire usted, le resumimos el impacto que la toma de los colectivos de Libre tiene en el sector salud. La toma que mantienen los colectivos de Libre desde hace más de 60 días en el área administrativa de la región metropolitana tiene al borde a los directores de los 64 centros de salud del Distrito Central, quienes denuncian que estas acciones de protesta han creado ingobernabilidad en el sector, provocando desabastecimiento de medicinas e insumos y por ende mala atención a los pacientes. Los colectivos de Libre se tomaron el Centro de Salud Alonso Suazo y en este momento únicamente tienen tomadas las oficinas administrativas, pero esto repercute enormemente en todas las decisiones que de ahí emanan, pues de ahí se toman todas las decisiones de la distribución de medicamentos, de ahí se mandan a autorizar permisos, movimientos, cambios de personal, etcétera, vacaciones, se aprueban reintegros, nuevas contrataciones y todo eso está detenido. Para esta entrevistada, el pronunciamiento de los directores de los centros integrales de salud es un grito de auxilio que debería ser escuchado por las autoridades. Las instancias no le pertenecen a un partido, sino son instancias de país, son de Estado para toda la población. Por un lado, es falta de comprensión del grupo colectivo. Por otro lado, lo más triste y lamentable realmente es la falta de actuación responsable, de actuación clara y sobre todo con resultados por parte del Ejecutivo. Lo peor de todo, cree Munguía, es que los colectivos de Libre no solo han desestabilizado el sistema sanitario con sus protestas, pues esta misma estrategia la utilizan para exigir plazas laborales, demandas incumplidas y hasta destituciones de empleados que no son afines a su partido político en cualquier otra instancia o secretaría del gobierno.
como es el caso de este martes, cuando realizaron un plantón afuera del Instituto Nacional de Menores Infractores INAMI, exigiendo la cabeza de los encargados de ese ente. ¿Cómo es posible, Presidenta, que consenso en mano los abogados que son preparados y doctorados en eso estén siendo separados por estos 3 mapaches que están aquí atrás, que solo por ser cuñados de Yulisa Villanueva, ellos tienen la potestad de quitar, nombrar y poner gente allegada al gobierno corrupto, despótico de Juan Orlando Hernández? No lo vamos a permitir, queremos que quiten a los directores, queremos que quiten todo ese personal corrupto. Historia similar ocurre en varios centros educativos del país, que a medio año escolar se mantienen tomados como una medida de presión para contratar maestros o solicitar el despido de los que han sido asignados por las autoridades. Mientras las tomas y protestas en las diferentes dependencias del Estado se han vuelto una constante y afectan el desempeño de las instituciones del Estado, según las entrevistadas, los directores de los centros de salud junto al Colegio Médico enviaron esta tarde un oficio a la presidenta hondureña para que tome cartas en el asunto y ponga un alto a la ingobernabilidad generada por los colectivos de Libre. Las autoridades de la CESAL siguen cediendo a las presiones de los colectivos de Libre, negocian con ellos dónde ubicarlos, despiden a personal calificado y envían instructivos sobre las nuevas actas de entrega de puesto. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, envió un oficio a los directores, administradores y jefes para instruirlos en la elaboración de actas de entrega de puestos. En el mismo solicita varios documentos, entre ellos acuerdos de cancelación laboral. Los cambios administrativos son precisamente una de las principales demandas de los colectivos de Libre, que exigen contratar personal del partido en el gobierno. Mientras Mateu guarda silencio, el partido que lo tiene en el cargo defiende que es un derecho de su militancia aspirar a trabajar con el Estado. Bueno, eso es normal, ¿verdad? En cualquier cambio de gobierno se espera que pues hayan nuevas contrataciones, sobre todo a las personas que pertenecen a respectivo partido político, y eso ha ocurrido históricamente. Los 64 directores médicos en los centros de salud del Distrito Central denuncian que se ha destituido de sus cargos personal especializado para contratar a activistas que no cumplen con el perfil requerido para el puesto. Desde sociedad civil se respalda el pronunciamiento que hacen los directores de salud y piden al gobierno abordar la ingobernabilidad en el sistema sanitario. Los procesos de contratación del personal de salud deben tener la garantía de transparencia, bajo meritocracia, bajo capacidades y experiencias que promuevan el fortalecimiento y una atención oportuna y correcta a la población enferma. La subsecretaria de Salud, Nersa Paz, afirma que negocian con los colectivos de Libre la ubicación de los cupos laborales solicitados. Ahorita se está haciendo todo lo que es la parte de la revisión para ver cuáles son esas solicitudes que ellos están planteando. Y en base a si hay pues presupuesto y si hay todo disponible, pues se tiene que ver la forma cómo resolverlo. Mientras tanto, el desabastecimiento de medicamentos e insumos se mantiene como el principal problema tanto en centros médicos como en los hospitales. Autoridades de salud alertan a la población de un repunte de casos de dengue, lo que nos podría llevar a una epidemia si no se toman las medidas correspondientes, tanto por parte de la ciudadanía como de la Secretaría de Salud. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. La preocupación por la posible aparición de una epidemia de dengue en el país mantiene en alerta a la población sanpedrana. Los viejos somos más fuertes, dice doña Rosa. El problema son los niños. Es un zancudero horrible. Uno, en que sea con limón o montes, uno se cura. Pero a los niños no les puede estar dando eso. Desde la semana pasada, el doctor Carlos Umaña alertó a la población hondureña sobre un incremento en los hospitales de casos de dengue y la alerta sobre una probable epidemia. Tenemos las emergencias abarrotadas de 10 a 20 niños diarios con sintomatología y ya tenemos muchos adultos con esta enfermedad. Recordemos, 500 casos de diferencia entre una semana y la otra. Estamos a las puertas de una gran epidemia. La gran cantidad de basura acumulada en algunas colonias de San Pedro Sula y aguas estancadas son un factor para la crianza de zancudos transmisores del dengue,
Por eso el personal médico de la región metropolitana de San Pedro Sula recomienda a la población cooperar en el trabajo que harán en los próximos días. De la semana 25 a la 26, una disminución de 12 casos, pero si ya hablamos del acumulativo, hemos subido 4 casos más. Cuando presenten signos y síntomas de la enfermedad, acudan de manera oportuna a los servicios de salud porque ya tenemos ingresos, ¿verdad? Cada periodo de tiempo, que puede ser de 3 o 4 años, se da una epidemia de dengue en el país, por lo que no se descarta la misma este año. Lo que sí se confirma es un incremento de casos en el departamento de Cortés en la semana epidemiológica 18. Estamos preparados por cualquier situación que se presente a nivel nacional. Los municipios que nos están arrojando esta cantidad de casos son San Manuel, Choloma, Villanueva y Puerto Cortés. En lo que va del año se ha diagnosticado al menos 5.000 casos de dengue, de los cuales 3 han fallecido por esta enfermedad, según la Secretaría de Salud. Orly Martínez, Telenoticias. La sección de salud fue presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor.